Buenas, bienvenidos a nuestro podcast. Nuestros nombres son César Estrada, Marlevis González y Edurignis Hinojosas. El día de hoy les hablaremos sobre los tipos de enlaces y estructuras químicas. Para saber los tipos de enlaces, primero tenemos que comprender qué es un enlace. Un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unido a dos o más átomos, permitiéndolos actuar como una sola unidad. Esta unión se produce por la transferencia o compartición de electrones de la capa más externa de los átomos para lograr una configuración electrónica más estable similar a la de un gas noble. Existen distintos tipos de enlaces químicos. Los principales son iónicos, covalentes y metálicos. Enlace iónico ocurre cuando un átomo transfiere electrones a otro, resultando en iones con cargas opuestas que se atraen electrostáticamente. Un ejemplo de este es la formación de la sal de mesa, NaCl, entre el sodio y el cloro. Enlaces covalentes se forman cuando los átomos comparten electrones. Este enlace puede ser de diferentes tipos: simple, doble o triple, dependiendo del número de pares de electrones compartidos entre los átomos, como el caso de las moléculas de oxígeno, O2 o nitrógeno, N2. Covalente polar o no polar. Si los electrones se comparten de manera equitativa o desigual, como ocurre en el agua, H2O. Y por último, enlaces metálicos. Se da entre átomos de metales donde los electrones de valencia se deslocalizan y forman una nube electrónica compartida que mantiene unidos a núcleos atómicos como en el cobre o el hierro. Ahora tenemos las fórmulas químicas y sus representaciones simbólicas. Bueno, las fórmulas químicas son representaciones simbólicas de compuestos químicos y existen varios tipos, cada uno con un propósito específico. Número 1, tenemos la fórmula molecular, representa el número exacto de átomos de cada elemento en una molécula. Por ejemplo, la fórmula de la glucosa es C6H12 y O6, que indica que contiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Ahora pasamos con la número 2, la fórmula empírica. Muestra la proporción más simple de los elementos en un compuesto. Por ejemplo, la fórmula empírica de peróxido de hidrógeno es HO, que indica que hay un átomo de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Ahora por la última, la número 3, fórmula estructural. Indica cómo están unidos los átomos de una molécula, mostrando la disposición de los enlaces. Por ejemplo, la fórmula estructural de etanol es CH2, CH3 y OH, que muestra la conexión entre los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. A continuación, les vamos a hablar de cómo estas dos se pueden unir, como por ejemplo, enlaces en las fórmulas químicas. La tridimensionalidad de los átomos y moléculas hace difícil el uso de una sola técnica para indicar los orbitales y enlaces. En la fórmula química, los enlaces químicos orbitales enlazantes entre átomos están indicados por varios métodos diferentes de acuerdo al tipo de discusión. Algunas veces se desprecian completamente, como por ejemplo en química orgánica. La fórmula molecular del etanol, un compuesto en bebidas alcohólicas, puede ser escrito en papel como isómeros, conformacionales, tridimensional o completamente bidimensional, indicado cada enlace como direcciones no tridimensionales, bidimensional o comprimida, que ya sea CH3, CH2 o H, separando el grupo funcional del resto de la molécula, que ya sea C2, CH5 o H, o sus constituyentes atómicos, ya sea C2, H6 o, de acuerdo a lo que se está discutiendo. Algunas veces incluso se marcan los electrones de enlazante en la capa de la valencia, con las direcciones aproximadas, bidimensionalmente estructura de Lewis. Algunos químicos pueden ser también representar los orbitales respectivos. Como mención honorífica tenemos un dato curioso.
que los enlaces de hidrógeno, aunque son débiles, son vitales para la vida, ya que mantienen la estructura de la doble hélice de ADN y las propiedades únicas del agua. Por otro lado, el vidrio no es sólido, sino líquido, que fluye extremadamente lento, lo que hace que las ventanas antiguas sean más gruesas en la parte interior, con el paso de los siglos. La fórmula empírica de un compuesto químico es la expresión más sencilla que muestra la proporción de átomos de cada elemento presente en él, utilizando los subíndices enteros más pequeños posibles. La fórmula empírica es CH2O, obtenida al dividir todos los subíndices por el máximo común divisor. Muestra el número exacto de átomos de cada elemento que componen una sola molécula de un compuesto. Ejemplo, la fórmula molecular de la glucosa es C6H12O6. Esto significa que cada molécula de glucosa contiene exactamente 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Fórmula estructural expandida o desarrollada. Muestra todos los átomos y todos los enlaces, incluyendo los enlaces entre átomos de carbono e hidrógeno. Es la representación más detallada, pero puede ser compleja y lenta de dibujar para moléculas grandes. Ejemplo, butano. El butano es un compuesto orgánico con la fórmula molecular C4H10. La fórmula molecular no distingue entre los isómeros posibles. Sin embargo, con la fórmula estructural desarrollada se puede ver claramente la diferencia. Bueno, de esta manera culminamos nuestro podcast. Espero les haya gustado e interesado el tema. Esto fue Enlaces y Estructuras Químicas. Y así culminamos nuestro podcast. Espero les haya gustado. Esto fue Enlaces Químicos. Madre, chamo, pero muévanse. Bueno, esto fue todo nuestro podcast. Espero les haya servido y les haya interesado. Nos vemos la próxima vez. Esto fue el... No, pues ustedes dos, madre. Fórmula molecular. Fórmula molecular. Buenas, bienvenidos. Los tres tipos Buenas, bienvenidos a nuestros podcasts. Ya me